Shalom. Bienvenidos nuevamente al estudio del libro de Romanos. Como venimos hablando en el capítulo 7 acerca de lo que vino enseñando Pablo, Pablo estaba diciendo, está enseñando acerca de vivir en la carne o vivir en el espíritu. En otras palabras, como nos dice la Escritura, es vivir en la carne es muerte, vivir en el espíritu es vida y paz. Lo que vimos en el capítulo 7 está hablando, lo que venimos hablando es entre la naturaleza de que nos dejó Adán y la naturaleza que nos dejó Cristo. Lo que hemos estado viendo es la naturaleza, como lo viene diciendo Pablo. No quiere decir, como dice en el capítulo 7, de que siendo libres de la ley, dice que si morimos en Cristo, somos libres de la ley. Bueno, vamos a ver en el capítulo 8, vamos a empezar un capítulo, es el capítulo más largo del libro de Romanos. Es el capítulo donde nos va a enseñar Pablo acerca de lo que ha venido hablando desde el capítulo 6. Tomen su Biblia y acompáñenme, pero primero les quiero mostrar algo. En el principio, cuando empecé a hablar, empecé el estudio en el capítulo 1, mencioné acerca de lo que es este libro. Nos dice claramente cómo vivimos, nos enseña cómo estamos mal delante de Dios, y es muy difícil de que lo escuchemos y lo recibamos. ¿Por qué? Por la verdad que nos dice, que nos pega y nos duele en el corazón. Pero lo que debemos de tomar en cuenta es de que la verdad, aparte de que nos hace libres, nos convicte el corazón, pone el corazón convicto, y entonces podemos cambiar nuestra manera, nuestro estilo de vivir. Pero mientras no se puede. ¿Por qué? Porque preferimos vivir en la carne. Preferimos escuchar las cosas que nos gustan acerca de la Biblia, las promesas, las bendiciones. Pero hay que ser sinceros con nosotros mismos, que no podemos a nosotros mismos queriendo aparentar algo que no somos, sabiendo y entendiendo que el Señor lo ve todo. Para decirles o para probarles esto, les voy a enseñar lo que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Acompáñenme y veamos lo que dice en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis, en el versículo 18 y 19. Veamos. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 18 y 19. Dice: y escribe al ángel de la iglesia Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. Hasta ahí. Hasta puedes llegar. Porque mire lo que dice aquí, que tiene el Hijo de Dios, que tiene ojos como llamas de fuego, es sinónimo que Él puede ver todo. Él ve todo y lo sabemos. Y lo que dice en el verso 19
yo conozco tus obras, es porque ve en cada paso, en cada movimiento que estamos viviendo en nuestras vidas. Podemos engañar al hermano, a la hermana, podemos engañar nuestro pastor, podemos engañar a cualquier persona, pero a Dios no lo podemos engañar, ya que si seamos sinceros con nosotros mismos y aceptemos la palabra como está escrita y como no solamente lo que queremos escuchar, lo que nos anima, lo que nos para sentirnos bien consigo mismos, sino que aceptemos la verdad, y esa verdad nos ayudará a cambiar nuestro corazón, nuestro estilo de vida. Solamente viviendo y aceptando y dejando que el Espíritu guíe en nuestras vidas, podemos cambiar eso, y podemos no solamente aceptar las predicaciones, las enseñanzas de bonitas escrituras o solamente promesas. Seamos sinceros con nosotros mismos, porque Dios lo ve todo. Dios ve todo, y lo que les acabo de enseñar aquí, en este capítulo, en este libro de Romanos, de Apocalipsis, las 7 iglesias, 7 veces dice, yo conozco tus obras. Lo dice por razón, lo dice porque está pendiente de cada paso que estamos viviendo, en la forma, en la manera que estamos viviendo. Ahora, tomen su Biblia y veamos en el capítulo 8 del libro de Romanos. Un capítulo, como le digo, es más largo, como le digo, es el más largo y personalmente es uno de los que más me gusta. Veamos, ¿por qué? Porque tiene mucha enseñanza, y si le ponemos atención y ponemos el corazón y el espíritu nos guíe, vamos a entender muchas cosas, no solamente de este capítulo, sino también de todo alrededor de la Escritura. Tomen su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Empezamos. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Escucharon muy bien. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar en la carne, como lo que acaba de decir Pablo en el capítulo 7, como lo dice Pablo, que la carne quiere hacer otra cosa, pero el Espíritu quiere hacer otra cosa. Tienen una batalla entre la carne y el Espíritu. Otra vez les voy a mencionar, vean su Biblia en el capítulo 8, versículo 16. Lo importante que debemos poner atención también es esto. Versículo 16 del capítulo 8, en el mismo capítulo donde estamos. Vean lo que dice el versículo 16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Ok, tomen en cuenta que donde empieza el Espíritu está con letra grande. Lo que quiere decir es que está hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu que mora, está en cada uno de nosotros. Y más adelante dice, da testimonio a nuestro espíritu. Ahí se está hablando de nuestro espíritu, y como ven, tiene la letra pequeña. Ahora, en el versículo 1, estamos viendo los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ven que es la letra grande? Está refiriéndose al Espíritu de Dios. Si vivimos de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios, y que dejamos que guíe el Espíritu en nuestras vidas, vamos a vivir en el Espíritu y menos en la carne. Solamente si dejamos que el Espíritu de Dios, letra grande, la E, letra grande, nos guíe, queriendo saber, entendiendo que el Espíritu sea nuestra guía. Y seguimos. Bueno, antes de esto, veamos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Empezamos. Aquí vamos a ver lo que viene hablando Pablo.
claro, más claro, más claro y en agua. Dice, digo pues, andad en espíritu, si ven la letra grande, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Esto es lo que lo volvemos a leer, lo leímos en el capítulo 7. Seguimos. Aquí nos va a dar, para mayor entendimiento, usando la misma escritura, de qué está hablando, de que vivir en la carne es muerte y vivir en el espíritu es vida y paz. Vamos a ver qué trae o qué es vivir en la carne. Es vivir en la carne, es vivir en nuestra naturaleza. Pero el Señor nos libra, como dice, aquí lo van a ver. No que quiere decir que, como les mencioné en el capítulo 7, de que estamos, ya porque estamos por gracia, ya no estamos bajo la ley. No es eso. Miren lo que dice en el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Como lo dice capítulo 7, versículo 4, 3, de que nos dice, también vosotros, por haber muerto en Cristo, sois libres. Aquí nos dice claramente, dice, si, en otras palabras, si dejamos el Espíritu que guíe nuestras vidas, en nuestro caminar, en nuestro hablar, somos libres de esa ley. Somos libres cumpliendo la ley. Como lo dice en el versículo 14. Versículo 14 del libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley. Seguimos. Verso 19 en el Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, cualquier tipo de acto sexual, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora nos va a enseñar cómo es vivir en espíritu. Nos acaba de enseñar cómo es vivir en la carne, o qué es vivir en la carne, o cómo es vivir en la carne. Mas vivir en el espíritu, vean la letra grande, vivir en el espíritu de Dios, el espíritu que recibimos al recibir la gracia de Dios. Dice, versículo 22, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque se cumple la ley. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si de verdad sois de Cristo, has crucificado las pasiones de tu carne y ya no vives para ti, sino vives para el Espíritu de Dios. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hasta ahí llegamos. Nos dice más
pero ahí los dejo que lo lean por su cuenta. Sigue en el capítulo 6 hasta el terminar. Enseña cómo es que debemos de vivir en el Espíritu. Regresamos al capítulo 8 del libro de Romanos. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿De qué nos ha librado? Acá como nos dice en el capítulo 7. También vosotros, hermanos, en el capítulo 7, versículo 4. En el versículo 6. Dice, seguimos. El Espíritu de vida en paz me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque vivir en la carne es muerte. Más adelante lo va a decir. Ahora, en el verso 3 nos va a enseñar por qué, o la razón, o cómo es grandioso lo que hizo el Señor por nosotros. Porque somos débiles. Porque no podemos cumplir ningún mandamiento, pero por gracia. Dice, verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. Y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el versículo 14, nos menciona que el verbo se hizo carne. El verbo es Cristo. Tomó forma humana. ¿Para qué? Para tomar tu lugar y mi lugar. Porque somos débiles y no podemos cumplir la ley, aunque la ley no fue dada para la salvación, sino que fue dada para el conocimiento del pecado. Ahora, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Ya ven? Como les digo, se cumple la ley. No quiere decir que ya no es válida. No quiere decir que la ley y los mandamientos ya no es válida. Se cumple. Como dijo el Señor mismo en los evangelios. Pensáis que he venido a abrogar la ley, si no he venido a abrogar, sino a cumplir. A cumplir la ley. Dice, seguimos. Dice, que no, a veces, cumpliesen en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuevamente les recuerdo, el Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces va a mencionar Espíritu? Si tienen una oportunidad, lo van enmarcando, o lo van viendo, lo van apuntando. ¿Cuántas veces menciona el Espíritu de Dios? Verso 5, ahora nos va a decir, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Ya lo vimos en Gálatas. ¿Qué son las cosas de la carne? Por ejemplo, los celos, la ira, las fornicaciones, adulterios. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, amor, paciencia, paz, mansedumbre, fe, templanza. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Si te ocupas en la carne, siguiendo tus pasiones y deseos, estás viviendo en tu carne y por lo tanto te guía a la muerte. Muerte, no solamente física, sino también espiritual. Porque sabemos que cada pecado nos lleva y nos encamina a la muerte. Muchas de las veces, muerte física. Seguimos. Pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida en esta, ¿por qué? Porque al aceptar a Dios y vivir en el Espíritu, tienes vida. Dios transforma tu vida, cambia tu manera de pensar, te abre los ojos, como lo dice la Escritura en los Evangelios. Como dice la Escritura en los Evangelios, cuando el Señor sana a una persona ciega, no quiere decir que no solamente está sanando físicamente la ceguedad de tal persona, sino que también la está sanando espiritual. Y esa enseñanza, ese milagro nos enseña la condición
espiritual de cada uno de nosotros. Seguimos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Si vivimos en pecado, vivimos conforme a la carne, estamos quebrantando cada mandamiento que Dios nos prohíbe, que Dios nos mandó, que Dios nos puso para que siguiéramos, aunque no nos justifica, sino que nos justifica la fe, pero también estamos añadiendo más pecado a nuestras vidas. Versículo 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es enemistad contra Dios. Y los que viven, como lo dice Juan en la epístola, los que aman al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo dice Santiago, lo dice Juan, todo alrededor de la Escritura nos dice que el amor al mundo es enemistad contra Dios. Amar al mundo, estamos amando más al mundo y a Dios lo dejamos en segundo lugar, pues muchas de las veces hasta el último lugar. Verso 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, escuchen muy bien, escuchen, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Como lo dice 1 Corintios 3:16. También lo que nos enseña o nos dice aquí, podemos decir o podemos proclamar que somos cristianos, que somos del cuerpo, parte del cuerpo de Cristo. Pero nuestra boca, nuestro hablar dice una cosa, pero nuestro caminar y nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida demuestra otra. Entonces, ¿cuál es más importante? ¿Hablar o probar? Probar que eres hijo de Dios, como más adelante lo vamos a ver. No solamente podemos proclamar como le acabo de decir en el comienzo, es el que seamos sinceros con nosotros mismos y no nos engañemos a nosotros mismos solamente proclamando ser alguien que no somos en realidad, porque podemos engañar a todas las personas que están alrededor de nosotros. Pero como dice el Señor, yo conozco tus obras. Y eso no lo está diciendo como el capítulo de Apocalipsis. No lo está diciendo de eso ya pasó o de eso todavía no pasa, sino que eso está diciendo a las iglesias. Ese mensaje, cada mensaje que dice ahí en Apocalipsis, es para ti y para mí, porque la iglesia eres tú, soy yo, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. O sea que ese mensaje es para ti y para mí. Bueno, estoy corto de tiempo. Nos quedamos ahí. El Señor los bendiga. Sea con todos vosotros. Shalom.